Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, el día en que se extiende la cuarentena, pero con otras características, ¿no? Acaba de hablar el presidente. Sí, con el correr de las horas habrá que definir de qué se trata esta nueva categoría en la que ingresa, por ejemplo, Río Cuarto, ¿no? Claro. Ya no es más el aislamiento social obligatorio, sino que es el distanciamiento social. Sí. Por lo que dijo a grandes rasgos el presidente, se van a permitir más actividades, la gente puede salir, pero con algunas restricciones. Por supuesto, los locales de ventas con protocolos, no puede estar ocupado más del 50%, las personas tienen que estar a 2 metros de distancia, algo difícil también en algunos lugares, ¿no? Pero sí es cierto que pasa más a un plano de responsabilidad individual en los lugares donde que están catalogados como zona blanca. Y hay algunas cuestiones que sí quedaron medio en el aire, ¿no? Por lo menos hasta ahora, con respecto a qué va a pasar con algunas actividades, qué va a pasar con la administración pública, si hay alguna perspectiva para las clases. Bueno, cuestiones que quedaron sin definir y que se irán dilucidando con el paso de las horas. Así es, nada de espectáculos por ahora, nada de cine, nada de clubes, deportes, de que congreguen multitudes, nada de turismo. Claro. Alguna de las cuestiones, nada de colectivos de larga distancia, ni internacionales, ni movimiento de ese tipo interjurisdiccional, dijo el presidente tampoco. Bueno, son las cosas que siguen quedando todavía pendientes y que se sabía desde un principio iban a ser las últimas en volver, ¿no? Sí, y se están preparando y anunciando protocolos como por ejemplo el de la posibilidad de la vuelta a clases en la provincia que implican todo un desafío operativo, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, una de las propuestas del gobierno provincial es que en las clases, en las aulas no haya más de 15 chicos por aula. Hoy los cursos tienen hasta 40 Claro. chicos, ¿no? Hay que ver después cómo operativamente se puede concretar, cómo se dividen. Se dice que irían los de los cursos más altos y los otros seguirían haciendo una educación más online. Hay que ver, ¿no? Así es. De difícil concreción algunas cuestiones. Todo parece un mix eso de la educación, ¿no? Algunos chicos que van a poder ir, otros que no. Claro. Van a arrancar aquellos que están terminando ciclo, esto sí está resuelto, aquellos que están terminando para tratar de darles un cierre en el Claro. año, que la verdad que hasta aquí pasó la mitad del año y han tenido este tipo de metodología online. No ha sido lo mismo que estar en el aula con el docente, evidentemente, y van a procurar en el tiempo que quede de clases, por lo menos cerrar esos ciclos. Estamos hablando del último grado de la primaria, el último año de la secundaria especialmente, ¿no? Ahí se van a enfocar, allí se van a tratar de concentrar. El resto, bueno, va a tratar de transitar en un periodo que va a incluir 2 años. De alguna manera van a tomar como unidad el 2020 con el 2021 y allí van a tratar de repartir todos los contenidos que de alguna manera se han tenido que postergar por esta situación. Claro. Nosotros vamos a hablar de la cuestión electoral. Así es. En Río Cuarto, que sigue dando vueltas, que sigue generando dudas a pesar de que existe un acuerdo entre las fuerzas políticas mayoritarias y entre 5 de los 8 candidatos, un acuerdo que se referendó en el Consejo Deliberante por unanimidad, que implica la prórroga, por un lado hasta el 8 de octubre del intendente Juan Manuel Llamosas y por el otro las elecciones el 27 de septiembre. Vamos a tratar de analizar un poco más la cuestión jurídica. Así es. De la fortaleza y la solidez jurídica que tiene esta decisión y también cómo puede ser operativamente el día de las elecciones, ¿no? O los días de las elecciones. Así es, puede ser un sistema a la universitaria. Así es. Vamos a hablar con Alejandro Tulio, que ha participado en varias charlas aquí en Río Cuarto, incluso con la Junta Electoral, y es uno de los mayores especialistas en cuestiones electorales que tiene el país y América Latina. Fue durante 14 años director de la Comisión Nacional Electoral y es un especialista en cuestiones electorales y en metodología de las elecciones. También vamos a hablar con Miguel Beso, de Río Cuartense por la Ciudad, que lleva a Eduardo Escopa como candidato a intendente y que ha sido la fuerza que más vehementemente en la pública se ha opuesto a la prórroga. Así es. Escopa dijo directamente que se trata de una ciudad al margen de la ley, con esto que se ha hecho. Así es. Vamos a hablar con Miguel Beso para ver qué opina, ¿no? Bien, bien. Bueno, también vamos a tratar otro tema que fue
una sorpresa en la semana y que arrancó el viernes de la semana pasada cuando el Ejecutivo Provincial mandó al Legislativo una propuesta para que se avale la renegociación de la deuda externa de la provincia de Córdoba, que tenía fuertes compromisos entre este año y el año que viene. Así es. Y que ya en una situación normal hubiera sido todo un desafío afrontar ese cúmulo de deuda en dólares. Bueno, con esta situación, por supuesto, económica que fija la pandemia, se ha hecho mucho más complejo y el gobierno de la provincia ha decidido entonces ir por una renegociación, como de alguna manera lo anticipó el intendente a nivel local también con su deuda el fin de semana, y como lo viene tratando de hacer la Nación con el ministro de Economía Martín Guzmán en el plano federal. Bueno, la provincia también va por eso, el trámite pasó por la legislatura, tiene el aval para ir a renegociar la deuda el gobernador Schiaretti. Vamos a hablar con el titular de la Comisión de Economía, el oficialista justamente Leonardo Limia, que fue el miembro informante en la unicameral en la jornada de ayer, en la sesión que se organizó para tratar este tema. Y otro tema polémico que pasó por la unicameral fue la reforma del sistema previsional. Mañana hay una movilización en varias ciudades de la provincia de Córdoba en simultáneo, Río Cuarto entre ellas, los estatales, pero acompañados por la CGT en general en cada una de las localidades. Aquí va a salir la CGT Río Cuarto. Bueno, se van a movilizar, entre otras cuestiones, principalmente por esa reforma de la ley previsional. Vamos a hablar en un ratito con uno de los gremios que claramente fue afectado por eso y que es la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Vamos a hablar con Juan Simes en unos minutos nada más. Vamos a los auspicios, ya volvemos. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, AEFIP, UPC. Lo anunciábamos en la presentación del programa, Alejandro Tulio, que durante 14 años fue titular de la Cámara Nacional Electoral, uno de los expertos a nivel América Latina con respecto a cuestiones electorales precisamente. Estamos en comunicación por Zoom con Tulio. ¿Cómo le va, Tulio? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien. Alejandro, ¿cómo vio la cuestión? Usted tuvo cierta participación, habló con gente de la Junta, estuvo en charlas. ¿Cómo ve la situación riocuartense? Una situación inédita que por lo menos aquí no la prevén ni la Carta Orgánica ni la Constitución Provincial, ¿no? La Carta Orgánica y la Ley Orgánica de Municipalidades, pero la Carta Orgánica tiene una cláusula que podría invocarse, pero creo que no se ajusta exactamente a lo que en este momento estamos o están atravesando en Río Cuarto. La característica más importante es que las cuestiones de hecho que dan motivo a la postergación de las elecciones y consecuentemente a la postergación de la asunción de las nuevas autoridades prácticamente no están en discusión. No son elegibles, no son fruto de una decisión local, son fruto de la aplicación de un decreto de necesidad y urgencia que establece unas determinadas medidas que impiden la realización de elecciones. Debería haber habido una norma habilitante especial que no estaba en condiciones de darse con los tiempos necesarios para organizar una elección, no solamente para llevar adelante la elección, sino para organizar una campaña electoral y todos los actos preparatorios. Dicho esto, siendo indiscutible la cuestión de hecho que da lugar a eso, la solución tiene que ser tan innovadora o tan novedosa como el hecho que la motiva. Y en ese sentido me parece que el acuerdo político alcanzado
corroborado, refrendado por el Consejo Deliberante, es la más imaginativa de las soluciones. Yo he escuchado con atención a algunos colegas ayer en una comunicación de la universidad que tenían algunos planteos jurídicos vinculados a que podía haberse tomado otro camino. Yo creo que las normas están para resolver problemas, para manejar situaciones habituales o resolver problemas. Pero cuando las normas no están preparadas para resolver problemas, hay que ser creativo y apostar por quienes son los depositarios de la soberanía popular, que en este caso es el Consejo Deliberante. Me parece entonces que con el tiempo que ahora tienen por las prórrogas decididas por el Consejo, con la actitud que ha tomado la Junta Electoral Municipal al convocar a expertos del COE, al consultar expertos y ver cómo hacer para minimizar los riesgos que puede tener una elección en la fecha en que se haga, y con la decisión de que el protocolo que se adopte o la planificación que se adopte se enviará al COE para que el COE tome participación e indique su pertinencia. Me parece que es una posición responsable y que tiene suficiente fundamento para decir que no estamos ante una crisis institucional, estamos ante una crisis sanitaria y lo que se ha dado es una salida institucional. Claro. Alejandro, ¿sigue estando el temor aquí, más allá de lo que se resolvió y demás, de que el día de mañana alguien pueda cuestionar esto en judicialmente y que algún acto de gobierno en el periodo de extensión de mandato sea cuestionable judicialmente y no sea válido? Bueno, a ver, no cualquier situación es judicialmente revisable. Para ser judicialmente revisable una situación tiene que haber no solamente una antijuridicidad, en este caso habría una ajuridicidad, habría una norma creada, pero no necesariamente es antijurídica esta situación que hay. Entonces tiene que haber primero una antijuridicidad, en segundo lugar tiene que haber una persona con legítimo interés para hacer un planteo, y en tercer lugar tiene que haber un daño, tiene que haber un agravio, se llama agravio al término jurídico, pero tiene que haber un daño concreto, no un daño potencial. La innovación legal, la creatividad jurídica que se ha puesto en marcha, no alcanza por sí sola para excitar la acción de la justicia. Tendría que haber un caso, causa o controversia donde un daño no derive directamente de la decisión tomada por el Consejo Deliberante de prorrogar el mandato. No se puede atacar la prórroga de mandato por algo que haya ocurrido durante esa prórroga. En todo caso, tendría que haber un daño creado exclusiva y excluyentemente por la prórroga de mandato. Por lo menos esa es la doctrina que ha ratificado hace pocos días la Corte Suprema de Justicia al decir que no es un órgano consultivo, solamente puede actuar ante un caso que cumpla con los requisitos del caso. El agravio concreto directamente vinculado a la decisión que puede carecer del suficiente fundamento jurídico debería probarse para poder así habilitar la vía judicial. Hay quienes cuestionan, Alejandro, que sea el propio Consejo Deliberante el que toma decisión sobre sus propios mandatos y define prorrogarlos. ¿Esto cómo lo ve en ese aspecto? Y bueno, mire, yo le voy a decir mi posición. Si en cualquier otro momento de la vida, yo tengo 57 años y hasta los 56 años, lo cumplí el 4 de abril, así que hasta los 56 años y 11 meses, me hubieran preguntado por la prórroga de mandatos, hubiera sido muy negativa mi postura en general y hubiera exigido una serie de estándares que en este caso no los estoy exigiendo. ¿Por qué? Porque nunca hubiera ocurrido una circunstancia como la estamos viviendo. Entonces, en circunstancias extraordinarias se justifican soluciones extraordinarias. Realmente es una circunstancia excepcional y excepcionalmente entonces debe juzgarse. No se pueden aplicar los estándares o los principios generales
que se aplican en cualquier otra circunstancia para juzgar este hecho. Aquí no hay una voluntad del Consejo, porque otra cosa hubiese sido si el impedimento derivase de una acción que hubiera decidido el propio Consejo, que crea la circunstancia que luego lo obliga a motivar la prórroga. Por ejemplo, si el Consejo hubiera cambiado alguna prescripción de los reglamentos electorales que exigen un plazo más largo para la oficialización de listas, y entonces a partir de esa decisión del Consejo quedaba fuera de calendario electoral y había que prorrogar los mandatos, eso sí sería absolutamente objetable. Pero acá hay un hecho de la naturaleza, acá hay un hecho de fuerza. Por supuesto que alguien puede decir, bueno, entonces que otro decida. Está bien, pero iría en contra del principio general de la autonomía. La Constitución de Córdoba, pero fundamentalmente Córdoba, que no es solo su Constitución, ha apostado por la autonomía de sus grandes ciudades. Entonces, a mí me parece que pudiendo haber un remedio que no ocasiona daño real, porque todo lo que se habla son de daños teóricos, y los abogados, yo durante muchos años he sido jurista, o sea, me he dedicado a la teoría del derecho, pero acá soy abogado. Ante una circunstancia, lo que hay que proveer es una solución. Cuando la norma no da una solución, no sirve la norma, no sirve la realidad. Entonces, yo creo sinceramente que ante estas circunstancias, el último órgano elegido por la voluntad popular de los riocuartenses, el único órgano, es el intendente y el Consejo Deliberante. Entonces, eso es la representación de los riocuartenses la que tiene que dar la solución. Imagina que hay que proyectar un proceso electoral novedoso también a la altura de esto, o el proceso electoral podría llegar a ser bastante similar a cualquier otro de rutina. En septiembre va a ser similar, con muchas medidas de higiene reforzadas. Yo he sugerido que se redefinan los establecimientos de votación, que se dispongan más escuelas o más clubes o más lugares que se vote, que se instalen las mesas en lugares amplios y ventilados, pero siempre es mejor, como no hay que evitar la aglomeración de gente, que mucha gente se junte, es siempre mejor diversificar. Entonces, que haya menos mesas en más escuelas, con más distancia, cosa de que las filas no se superpongan, que la gente pueda mantener la distancia social. Es una elección como las de siempre, pero con medidas de higiene reforzada y distancia social. Y es una campaña que impedirá los actos multitudinarios, que tendrá que apelar a otro tipo de mensaje. Alejandro Tulio, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. No, por favor, mucho gusto, y disculpen la semana pasada que me indispuse y no pude participar. Por favor, ha sido un gusto, Alejandro. Muchas gracias. Hasta siempre. Adiós. Gracias. Bueno, ahí estaba, algunas definiciones. Muy interesantes las definiciones, claro, ¿no? Sí. Con una opinión que, por lo menos desde lo técnico, parece solvente, ¿no? Y él decía que tiene que haber un daño concreto para que esta prórroga que han decidido los representantes del pueblo, de la ciudad de Río Cuarto, sea atacable jurídicamente. Claro. Que en otro contexto, en el que no hubiera habido una pandemia como la que hoy tenemos, la prórroga le hubiera parecido una solución muy dificultosa. Claro. Y que, bueno, que ahora es una situación extraordinaria que ha tratado de resolver la ciudad a través de sus propios representantes. Así es. Ingeniosa la trató como la respuesta, ¿no? Así es. Como una solución ingeniosa, y que además la prórroga no nace de un problema propio, sino claramente externo, claro, ¿no? Impuesto. Así es. Bueno, nos vamos a una pausa. Enseguida seguimos aquí en Entre Líneas. Ahora con Naranja podés más. Entrá a naranja.com y entérate de todo lo que tenemos para vos. Córdoba enfrenta al coronavirus con criterios sanitarios nacionales e internacionales, y así logró controlar 3 brotes, entrando en fase 4. Hoy en Córdoba logramos hacer más testeos que en el resto del país. La pelea sigue, porque la vacuna aún no existe. Logramos parar los brotes, pero no la pandemia. Todos queremos volver a la normalidad lo antes posible.
y los reclamos son válidos. Pero hay una realidad, y es que el virus está circulando. Las aperturas se basan en la tasa de contagio RO, es decir, el número de personas que se infectan a partir de un caso positivo. Es un indicador científico sanitario que permite conocer la velocidad de reproducción de la infección. En mayo, Córdoba tuvo un RO de 1,05, que nos permitió habilitar varias actividades recreativas, económicas y comerciales. Para abrir más actividades es necesario tener un RO menor a 1. Por eso debemos ser más responsables que nunca para avanzar y cambiar de etapa. Llega el invierno, que es la época más alta de enfermedades respiratorias, y no podemos descuidarnos, no podemos volver atrás. Apertura controlada no es relajarse. Sabemos también que la crítica situación económica es transversal a todos y de nivel internacional. Estados, empresas, instituciones y ciudadanos. Y lo que se hace es seguir acompañando a los cordobeses, trabajando con el gabinete productivo y el gabinete social para que esta pandemia golpee lo menos posible. No queremos llegar al punto en que los médicos deban decidir a quién salvan y a quién no. Queremos que todos volvamos a la normalidad lo antes posible. Por eso, ahora más que nunca necesitamos más barbijos y bien colocados, más lavado de manos, más distancia social y más cuidados personales, ya que estas son las únicas vacunas que existen contra el coronavirus en la calle. Hoy más que nunca, mientras más abrimos la cuarentena, más dependemos de la responsabilidad social de cada uno para no tener que volver atrás. Esta batalla sí o sí la peleamos entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. EPEC te recuerda que podés realizar todos tus trámites desde nuestra web, epec.com.ar. También podés pagar tu factura, aunque esté vencida, desde nuestra app, que encontrás en la tienda de descargas de tu celular. Es más rápido, cómodo y seguro. No hace falta que concurras a un centro de atención comercial. Así, nos cuidamos entre todos para evitar la propagación del coronavirus. EPEC, para seguir creciendo juntos.